Una excelente plática, una excelente presentación del doctor Vermorken. Va a haber muchas preguntas, dudas y todavía no nos ponemos de acuerdo. Bueno, el siguiente ponente, vamos a cambiar de tema, va a ser el cáncer de tiroides. El doctor Francisco Gallegos Hernández, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Hospital de Oncología, jefe de cirugía de cabeza y cuello de la misma institución, egresado de la UNAM, dedicado al área de tumores de cabeza y cuello, cáncer de tiroides y reconstrucción microvascular. Nos va a hablar de la epidemiología, cambios epidemiológicos y controversias en el tratamiento para el cáncer de tiroides quirúrgico, tanto local, regional y central. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco enormemente la invitación de la Sociedad Mexicana de Oncología y al doctor Gurrola Machuca su amable invitación. Sería un honor para mí pertenecer al Hospital Centro Médico 20 de noviembre. Estoy adscrito al Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del IMSS. Muy bien, los siguientes minutos vamos a desglosar con base en evidencia cuáles son las alternativas terapéuticas en el cáncer bien diferenciado de tiroides. Empezaremos hablando de los cambios epidemiológicos que se han reportado en el cáncer bien diferenciado de tiroides en los últimos años. La neoplasia está considerada en la actualidad como una de las más frecuentes y con un incremento exponencial en los últimos 20 a 30 años. Existen zonas endémicas de cáncer bien diferenciado de tiroides, como suele ser en el hemisferio austral y en la Polinesia, pero también Norteamérica, en la cual Globocan nos incluye en 2012, reporta una explosión en cuanto a la frecuencia del cáncer bien diferenciado de tiroides y su diagnóstico más frecuente. Muy probablemente esto tenga alguna relación con los programas de screening para otro tipo de tumores, concretamente para cáncer de la mama, en la cual secundariamente a la evaluación se hacen estudios ultrasonográficos para la evaluación del cuello y se encuentran incidentalomas en la glándula tiroides. Entre 2006 y 2010 se ha reportado un incremento en la Unión Americana de la frecuencia del cáncer bien diferenciado de tiroides y se reporta con mucho mayor prevalencia entre las mujeres, aproximadamente un 6.5% de mujeres se le diagnostica con mayor frecuencia cáncer tiroideo. Se ha reportado también que existe un incremento en cuanto a la agresividad y a la etapa avanzada del carcinoma bien diferenciado de tiroides, no de subsitios de alto riesgo, no de histologías de alto riesgo, sino de cáncer como tal bien diferenciado. Sin embargo, esto no se refleja, según el CIR, en la mortalidad o en la letalidad de la neoplasia. Así, por ejemplo, si bien la frecuencia se ha incrementado o es reportada que se incrementa en forma importante, la letalidad del cáncer bien diferenciado de tiroides, según el reporte del CIR, sigue siendo similar a años anteriores, de tal manera que existe la duda si como tal la neoplasia tiene más frecuentemente casos avanzados. El European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, avalada por la Organización Mundial de la Salud, organización europea, ha reportado que la incidencia de cáncer bien diferenciado de tiroides se ha incrementado en los últimos 20 a 30 años y que para algunos países es ya la segunda causa de frecuencia de cáncer después del cáncer de mama. Se atribuye a los programas de screening, como había mencionado anteriormente, o de pesquisa. Sin embargo, existe también un real incremento en el número de pacientes con cáncer de tiroides que se reporta. Los factores de riesgo bien conocidos son la exposición a la radiación ionizante y la historia de enfermedad benigna crónica, principalmente de bocios de larga data. Rinaldi recientemente, en un estudio bastante interesante prospectivo de casos controles para conocer la asociación entre obesidad y cáncer bien diferenciado, encontró dos hallazgos importantes o reporta dos hallazgos importantes que podrían tener alguna implicación en nuestra población mexicana. Uno es la asociación entre el índice de masa corporal y el cáncer bien diferenciado de tiroides, sobre todo en mujeres de 50 años. A partir de los 50 años, en mujeres con sobrepeso, la incidencia de cáncer tiroideo es mayor. Y el síndrome metabólico, así como el sobrepeso y la obesidad, en las mujeres se asocia a un mayor riesgo de cáncer papilar de tiroides.
Interesantemente también Schmidt hace relativamente poco tiempo publicó que una sustancia que es el Insulin-like growth factor tipo 1, que tiene una relación directamente con la talla de la persona, se ha encontrado elevado en aquellos pacientes que tienen cáncer de tiroides y podría considerarse eventualmente como un factor predisponente. Otro cambio interesante que se ha reportado también es la asociación de la exposición a radiaciones en la época actual con el cáncer bien diferenciado de tiroides, y hay dos artículos que reportan esta importancia. La primera es, el primero es un artículo de Kleiman en el cual él analiza un grupo de oficiales de la policía del New York Police Department que fueron expuestos al evento trágico de las Torres Gemelas en el año 2001, y encontró que había 8.700 nuevos cánceres papilares en 859 oficiales de policía que habían estado expuestos, y que la tasa de incremento a lo largo de todo el tiempo había sido de 2.29% en esa población a favor de los oficiales expuestos. Interesantemente también, Walsh, hace relativamente poco, evaluó un método que permite conocer cuáles son los cambios que ha tenido la población expuesta después del accidente de Fukushima, y encontró que el riesgo de leucemia principalmente, seguido de cáncer de mama y de cáncer bien diferenciado de tiroides, tenía una relación directamente proporcional con la exposición a radiación durante el evento de Fukushima, sobre todo cuando las personas habían estado expuestas en los primeros 5 años de vida. El riesgo global que él calculó para esta población fue de aproximadamente un 80% de incremento cuando la exposición fue en edad infantil. Asimismo, Tsuda, en un programa de screening en este grupo de población japonesa, lo comparó con la prevalencia global de cáncer de tiroides en la población que no estuvo expuesta, y encontró, al evaluar a más de 200.000 personas, que el radio de incidencia se incrementó en aquellas personas que habían estado expuestas hasta un 50.95% comparada con la población que no había estado expuesta en el resto del continente del Japón. ¿Qué se puede concluir, pues, en relación a estos cambios epidemiológicos? Bueno, que sin duda, independientemente de los programas de screening, hay un incremento de frecuencia, muy probablemente sí asociado al método diagnóstico y al screening, pero hay también un real incremento que podría ser explicado por dos situaciones principalmente, que son la obesidad eventualmente y la exposición a diversas fuentes de radiación. En relación a la presencia de etapas más avanzadas, esto no es concluyente, parece ser un efecto netamente observacional. Entrando en materia en relación a los tópicos de controversia quirúrgica en cáncer bien diferenciado de tiroides, en relación a la extensión de la tiroidectomía, que como todos ustedes saben durante años fue un tema de debate, principalmente basados en los artículos que aquí muestro, sobre todo en el de Billy Moore, el número 1. Bueno, la tiroidectomía total era el concepto en todo paciente con cáncer bien diferenciado mayor de 1 centímetro, con el objeto de lograr control local y poder abolir posteriormente los restos tiroideos y ofrecer un mejor seguimiento con tiroglobulina sérica. También recientemente Wu reportó en 7.048 pacientes que los factores que impactan el pronóstico de los pacientes con cáncer de tiroides son el género masculino, les va peor a los hombres, la extensión extratiroidea, esto es mayores de PT3, o bien las metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico, aunado a un tumor mayor de 2 centímetros, la presencia de metástasis a distancia y el efectuar una tiroidectomía menor a una tiroidectomía total. Quiere decir, tiroidectomías subtotales y semitiroidectomías se asociaban a un peor pronóstico. Sin embargo, cuando esta bibliografía es revaluada en la revaluación de la evidencia, principalmente del artículo de Billy Moore, con más de 52.000 pacientes, se encontró que la selección en este grupo de pacientes era un tanto inadecuada y que probablemente esto podría ser un bias para la selección. Quiere decir, pacientes que tenían un menor riesgo eran sometidos a hemitiroidectomía y los pacientes que tenían mayor riesgo son sometidos a una tiroidectomía subtotal o una tiroidectomía total.
Además, en estos artículos había una inadecuada evaluación de los factores conocidos de riesgo y al corregirse los factores de riesgo, al hacerse un análisis por corrección, se encontró que no existía ninguna diferencia en la supervivencia entre la tiroidectomía total o subtotal y la hemitiroidectomía en aquellos pacientes que inclusive tenían hasta 4 centímetros de tumor, siempre y cuando este fuese intraglandular. En 2 artículos más que evalúan los estudios del CIR, en el cual se acumulan 46.329 pacientes evaluados por Byrne y Mendelssohn, se reportó que no existía en un seguimiento a largo plazo, 10 años, ningún cambio en la supervivencia en aquellos pacientes que se sometían a tiroidectomía total o subtotal versus hemitiroidectomía, siempre y cuando se siguieran los factores, se indicara esta cirugía de acuerdo a los factores pronóstico conocidos. En pacientes, pues, parece ser que con bajo riesgo o riesgo intermedio, la tiroidectomía total no ofrece a la luz de los conocimientos actuales mayor control ni supervivencia, ni tampoco es necesario por los argumentos anteriormente mencionados, como la necesidad de ablación con Y231, puesto que en estos pacientes de bajo riesgo no implica mayor control y esta no es necesaria. No se requiere además un rastreo tiroideo y no es necesario efectuarlo en el seguimiento, puesto que el seguimiento principalmente es clínico y ultrasonográfico, de tal manera que no requerimos necesariamente en pacientes de bajo riesgo los niveles de tiroglobulina en los rastreos para seguimiento. Así podemos, pues, identificar actualmente 3 grupos para el tratamiento del cáncer de tiroides. El primero será el grupo de bajo riesgo, que son comprendidos sobre todo mujeres menores de 45, con tumores menores de 4 centímetros, intraglandulares de bajo riesgo, de bajo grado, y metástasis ausente, que junto con aquellos que son mayores de 45 años, pero tienen estas características, pueden ser con seguridad sometidos a una tiroidectomía menor que a una total. Y muy probablemente el grupo de pacientes mayores de 45 años, junto con aquellos mayores de 45 años, pero que tienen las características de alto riesgo, como mayores de 4 centímetros, invasión extraglandular, alto grado o bien metástasis presentes en el momento del diagnóstico, son los candidatos idóneos para la tiroidectomía subtotal o total. De tal manera, pues, que la conclusión es que la hemitiroidectomía es similar a la tiroidectomía total o subtotal en pacientes que tienen tumores intraglandulares menores a 4 centímetros a la luz de los conocimientos actuales. Podemos concluir, pues, que la extensión de la cirugía glandular con base en factores de riesgo debe tomarse y no necesariamente con la histología. En pacientes con riesgo intermedio, con riesgo bajo e intermedio, la hemitiroidectomía ofrece el mismo control que la tiroidectomía total más la ablación, y en este grupo de pacientes no es necesario llevarlos a la ablación con Y231. Todos ustedes todos hemos estado seguramente en contacto con aquellos pacientes que recibimos previamente operados y que tenemos que tomar la decisión de una tiroidectomía residual o lo que se conoce como tiroidectomía en 2 pasos. Quiero decirles que, según lo reportado en la actualidad, la morbilidad de este procedimiento es similar cuando es efectuada por gente capacitada en el área, que la ablación con del lóbulo remanente con 100 milicurios de Y231 durante años ha sido una posibilidad para este grupo de pacientes y aún se discute. Parece ser que, aunque con débil evidencia, el comportamiento de los pacientes que son abolidos de esta forma es similar a aquellos pacientes que son sometidos a tiroidectomía residual. Sin embargo, no existe una adecuada comparación, puesto que muy probablemente los pacientes que son operados son los que cumplen las características de alto riesgo. Finalmente, debemos preguntarnos si el paciente, además de una tiroidectomía residual, requiere disección del nivel central y, sobre todo, muy probablemente el mayor problema sea aquellos pacientes que recibimos con tiroidectomía total, pero sin disección del nivel central y con un C1b, quiere decir con metástasis laterales. Debemos regresar al lecho tiroideo o pena de lesión del nervio laríngeo inferior, o debemos efectuar única y exclusivamente la tiroidectomía total. El consenso mundial todavía no se ha alcanzado, pero parece ser que con base en los factores pronósticos debemos actuar, y si podemos rehacer los factores pronósticos en la pieza inicial, debemos someter a tiroidectomía residual a aquellos que cumplen los factores de mal pronóstico. El Y231 en dosis de 100 milicurios podría ser una alternativa en pacientes muy selectos, concretamente aquellos que no puedan operarse, que no deseen operarse, que tengan un riesgo intermedio, que sean CN0, que no tengan metástasis iconográficas en el momento del diagnóstico y que tengan un remanente tiroideo obviamente sano por ultrasonido. Y obviamente debemos tomar en cuenta las secuelas que tenga el paciente
de la primera cirugía. Si la cirugía tiene lesión, en la cirugía previa tiene lesión recurrencial, debemos valorar muy bien costo-beneficio. La disección del nivel central, tema de controversia que tocaremos a continuación, debe efectuarse solamente que tenga evidencia iconográfica por imagen o transoperatoria en el momento del abordaje, y probablemente el caso a mayor discusión serán los C1Bs. Estos muy probablemente, sin duda, requieran una exploración del nivel central, disección del mismo si en el momento de la cirugía es evidentemente metastásico, y disección obviamente del cuello lateral. El tercer punto en la controversia el segundo punto en la controversia es efectuar o no la disección del nivel central. Se considera pues como nivel central aquellos ganglios localizados en la región recurrencial, paratraqueal, infrayoidea y perilaringea. Todos ustedes saben que la morbilidad de este procedimiento es principalmente asociada a la lesión de los nervios laríngeo superior y laríngeo inferior y a la hipocalcemia permanente. Bueno, pues parece ser que sin duda la linfadenectomía central debe hacerse terapéutica, esto es en pacientes que son CN1A, y puede ser o se sugiere que sea electiva en aquellos pacientes, aunque el nivel de evidencia es pobre, que sean PT3 y PT4A, o sea, tumores que salen de la glándula tiroides y que invaden tejidos circunvecinos. En aquellos pacientes que son C1Bs, quiere decir que tienen el cuello lateral positivo, muy probablemente tengan metástasis a nivel central, las cuales son difíciles de evaluar previamente, y finalmente en aquel grupo de pacientes que requieren decidir, que se decide de acuerdo al estado ganglionar la ablación posterior. No existe indicación actual para efectuarla en aquellos pacientes que son T1 o T2 y son intraglandulares y son CN0 en el momento del diagnóstico. ¿Cuál es el valor de la linfadenectomía central profiláctica? Esto es en CN0. Bueno, que mejora el intervalo libre de enfermedad, sin duda disminuye la recurrencia local, regional, la cual es un verdadero problema para tratar de rescatar, y algo muy importante es que disminuye los niveles de tiroglobulina sérica y eventualmente favorece el seguimiento de estos pacientes. Informa además la necesidad de ofrecer terapia con yodo 131 y mejora la estimación del riesgo de recurrencia, puesto que el seguimiento es mejor. Etapifica en el grupo de pacientes mayores de 45 años o reetapifica de CN0 a P1A, lo cual da una etapa 1 a una etapa 3, y esto, que es aproximadamente un 20% de los pacientes, ellos podrían ser beneficiados con una terapia ulterior con yodo 131. Sin embargo, la enfermedad microscópica, que en este grupo de pacientes, que gracias a este grupo la enfermedad microscópica que retapifica a estos pacientes no necesariamente implica la necesidad de yodo 131 y de mejor control de la neoplasia. ¿Qué podemos concluir pues de la disección del nivel central con la evidencia actual? Bueno, que es terapéutica, esto es en pacientes que son C1A, que la disección electiva es no necesaria en los CT1 y T2, cuando no tienen evidencia de metástasis en el compartimento central, y que está catalogada como se favorece efectuarla electivamente en pacientes con CT3 y CT4 con metástasis ganglionares centrales en el momento del transoperatorio, en metástasis laterales, aunque siempre es una alternativa de acuerdo al entrenamiento y a la capacidad del grupo quirúrgico. En una revisión que efectuamos en el Hospital de Oncología, tratamos de encontrar si existía alguna diferencia entre el número de ganglios disecados en el nivel central y su asociación hipoparatiroidismo, y encontramos que 63% de los pacientes tienen metástasis en nivel central. Cabe mencionar que en nuestro departamento 70% de los pacientes tienen enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico, 25% de las metástasis tienen ruptura capsular, lo cual sin duda justifica el efectuar la linfadenectomía central en pacientes con T3 o más, y sin duda la asociación de linfadenectomía central a hipoparatiroidismo es una realidad, hasta 51% de los pacientes lo tienen. Interesantemente, los factores que se asocian al hipoparatiroidismo en pacientes disecados son el número de casos realizados por cirujano, esto es la exposición del cirujano a la linfadenectomía central, la ruptura capsular ganglionar, porque implica mayor carga tumoral y mayor necesidad de disección, y la invasión extracapsular, la invasión extratiroidea, esto es T3 y T4, de tal manera que estas son en la actualidad para nosotros las indicaciones de la linfadenectomía electiva.
El siguiente paso es la disección lateral cervical, esto es la extensión de la disección. Sin duda las metástasis cervicales se presentan entre 1/3 de los pacientes y hasta 70% de los pacientes con cáncer bien diferenciado de tiroides al cuello lateral, esto es los niveles 2, 3 y 4, pero interesantemente se sabe que el estatus ganglionar no es como tal un gobernador de la enfermedad, esto no implica que el paciente tenga necesariamente un peor pronóstico. Diferentes estudios han analizado esta evidencia y quiero mostrarles que los predictores de supervivencia para la hernia de Podnos, por ejemplo, de más de 9,000 pacientes, es que son pacientes mayores de 45 años, la presencia de metástasis ganglionares, el tamaño del tumor y la presencia de metástasis sistémicas, los factores que impactan la supervivencia. La supervivencia a 14 años es de 82% en aquellos pacientes que no tienen metástasis ganglionares, en una P estadísticamente significativa cuando se compara con aquellos pacientes que la tienen. Y la supervivencia es menor en pacientes con metástasis foliculares y carcinomas que invaden la cápsula tiroidea o menores de 45 años de edad, aunque sean carcinomas papilares. Sin embargo, las metástasis como tal microscópicas no impactan en la supervivencia de los pacientes. Algo interesante también de evidencia actual es que el número de ganglios o el índice metastásico impacta también en el control de los pacientes. Más de 6 ganglios metastásicos implican un peor pronóstico comparado con aquellos pacientes que tienen menos de 6 ganglios metastásicos y con metástasis intraganglionares. De tal manera que podemos dividir a los pacientes en dos grandes grupos, aquellos que son CN0 y los que son CNs positivos. En aquellos pacientes que son CNs positivos, sin duda la disección radical modificada de cuello, incluyendo los niveles de más riesgo 1 a 5, es lo indicado, y en aquellos pacientes CN0, bueno, pues tendremos que buscar la evidencia de metástasis, ya principalmente por ultrasonido y por biopsia por aspiración guiada por ultrasonido y eventualmente con washout, buscando tiroglobulina en el lavado de la jeringa. Esto implicaría metástasis y la necesidad de disección radical de cuello. Interesante para los próximos años es saber si la expresión del BRAF V600C en citología podría implicar que estos pacientes tengan mayor riesgo de metástasis ganglionares. La información todavía no llega a una conclusión, pero podría ser una realidad para decidir no solo la tiroidectomía total, sino la disección tanto del nivel central como la disección lateral. ¿Qué podemos concluir a la luz de los conocimientos actuales o con la evidencia que tenemos? Bueno, que estos son los ganglios de mayor riesgo, los centrales y los yugulares medios inferiores y el nivel 5, de tal manera que la disección debe ser terapéutica en aquellos pacientes que son CN positivos en el momento del diagnóstico. No se conceptúa una disección electiva si el paciente no tiene ganglios palpables y el ultrasonido es negativo, y en aquellos pacientes con alto riesgo de metástasis laterales, lo indicado es efectuar un ultrasonido y si el ultrasonido tiene datos de positividad, efectuar una biopsia guiada por el mismo, tanto para evaluación citológica como con evaluación de la tiroglobulina en el washout. Y la recomendación es efectuar en este grupo de pacientes, tanto ultrasonográficamente, citológicamente positivos o clínicamente positivos, una disección selectiva de los niveles 2 a 5. No se contempla una cirugía menor ni un berry picking node debido al riesgo de metástasis residuales en el cuello y la necesidad de una segunda intervención. Y para finalizar, un tema con el cual prácticamente los cirujanos no queremos encontrarnos son aquellos pacientes con enfermedad voluminosa y que tienen tumores invasivos extratiroideos e invasión visceral circunvecina. Lo primero que tenemos que hacer es definir la extensión en este grupo de pacientes y para ello la clasificación es de 3 grupos aceptada actualmente. La invasión superficial, esto es aquellos pacientes que están en contacto con la tráquea, con el surco traqueosofágico o con el ala tiroidea. Profunda en aquellos pacientes que tienen una invasión a esta estructura pero sin ser luminal, extraluminal, y finalmente aquellos pacientes que tienen infiltración total de la pared hasta el lumen, ya sea de la laringe o de la tráquea. Es importante mencionar que en estos grupos de pacientes también hay riesgo y parece ser que aquellos pacientes que tienen invasión traqueal tienen un pronóstico mejor que aquellos que tienen invasión en la cricotraqueal, en la cricotiroidea o totalmente en la laringe.
Aquí podemos ver cuáles son los tipos de infiltración. Será aquella mural, aquella que está infiltrando la pared. La anterior será la superficial, que está solamente en contacto con el pericondrio traqueal, a través de toda la pared, y finalmente a través de la pared y luminal. La clasificación de DRAL es muy probablemente la que tiene mayor vigencia hasta la actualidad, y con base en esta clasificación se puede hacer diferentes procedimientos. Hay 6 procedimientos, sin embargo, con mucho los más efectuados son una ventana traqueal, una ventana laringotraqueal, la resección circular infraglótica, como señalo acá, la resección circular traqueal, la laringectomía total y eventualmente la faringolaringectomía, que puede ser a su vez total o bien circular con reposición del tracto digestivo. En esta evaluación de Nishida se concluyó, porque existe mucha controversia de cuál es el paso a seguir una vez que el tumor esté en contacto con la vía digestiva, parece ser que no hay ninguna diferencia en aquellos pacientes que reciben una resección tangencial o shaving, esto es resección sin llegar al lumen traqueal, comparada con aquellos pacientes que se les efectúa una ventana o una resección, y obviamente la tasa de mortalidad es mayor para el segundo grupo. De tal manera que en pacientes con invasión superficial pero extraluminal, la resección traqueal no ofrece necesariamente un mayor control de la enfermedad y sí mayor morbilidad. La resección tangencial, pues, traqueal sobre todo, o del cartílago tiroides, o lo que se conoce como rasurado o shaving, ofrece, cuando el tumor está localizado al pericondrio y no invade la porción mural, el mismo control local cuando se asocia con radioterapia posterior que la resección visceral en los tumores extraluminales, según lo publicado en la evidencia que les muestro. Y finalmente, recientemente, el año pasado, la American Society of Head and Neck Surgery ha publicado los 10 puntos importantes a efectuar en pacientes que tienen tumores en contacto, ya sea con el nervio laringio recurrente a su entrada o con el nervio laringio recurrente en su trayecto, así como contacto con el árbol respiratorio. Las indicaciones de la American Society of Head and Neck Surgery son evaluar preparatoriamente el nervio laringio inferior con una laringoscopía para, claro está, tener idea de la movilidad, preservar siempre un nervio laringio inferior si la cuerda vocal ipsilateral es móvil, resecar única y exclusivamente si esto implica el R0 para el paciente, el nervio laringio inferior, siempre y cuando haya fijación de la cuerda vocal, preservar el nervio laringio inferior si hay fijación contralateral, puesto que esto implica un tubo para respirar para siempre prácticamente para el paciente. Si se preservó el nervio laringio inferior y estaba rodeado por el tumor, estos pacientes deben tener radioterapia posterior al lecho tiroideo. Recordar que aproximadamente entre 1/3 y 2/3 de los pacientes que tienen parálisis cordal puede ser debido solo a la compresión tumoral, y que la disección del nervio laringio mejore la calidad de voz y la movilidad cordal, de tal manera que no necesariamente debemos hacer un sacrificio del nervio laringio por encontrarlo rodeado por el tumor, que la preservación de este puede implicar una mejoría de la voz, y que la resección del nervio laringio inferior no necesariamente mejora ni el control ni la supervivencia. El shaving, como les había dicho, de la porción traqueal, si esta no está invadida, y recordar que una ventana traqueal implica mayor morbilidad que una resección traqueal circunferencial, de tal manera que se estima que aproximadamente un 50% de los pacientes que se les hace una ventana traqueal por infiltración pueden terminar con un tubo de traqueotomía, de tal manera que hay que valorar adecuadamente si no se debe hacer una resección circunferencial. Estas serían, pues, las indicaciones para aquellos tumores que están localizados en la tráquea, la resección de los mismos dejando sobre el pericondrio; para aquellos que son transmurales, la resección muy probablemente circunferencial; y evaluar en aquellos pacientes que tienen infiltración del esófago si la resección debe ser también respetando la mucosa esofágica o bien resecando esta con una sustitución. Este es el sitio en el cual el cáncer de tiroides suele invadir el seno piriforme y el esófago, que es en la región de la tráquea con el esófago, y las alternativas quirúrgicas que tenemos para ellos son 2 principalmente. Una es una faringotomía lateral, resecando el sitio de infiltración,
o la segunda, una cirugía similar a lo que hacemos en cirugía conservadora, que es una hemifaringolaringectomía, cuando los tumores invaden, recordar que este es el sitio en el cual con mayor frecuencia invaden el ángulo anterior del seno piriforme, la hemifaringolaringectomía, que es una alternativa preservadora de la voz y preservadora de la función laringea. Nunca hay que olvidar que finalmente la tiroidectomía total en bloque es una alternativa en aquellos pacientes en la cual la funcionalidad laringea ya no es útil, y generalmente recordar que el sitio de infiltración principal es en la membrana cricotraqueal, por donde invade el lumen, como muestro en la fotografía. ¿Qué podemos concluir finalmente? Bueno, que la magnitud de la cirugía, tanto en el primario como en la zona linfoportadora, depende no exclusivamente de la histología, sino debe basarse en los grupos de riesgo y en la evidencia clínica actual que tenemos. Les agradezco enormemente su atención.